Parte 3. Después de tener a la repentina audiencia ante ella, fueron llevados a la nueva habitación de invitados. Era una suite de lujo que era de un mundo aparte de la habitación anterior. Muebles, alfombras, papel pintado, techo, no importaba lo que fuera, todos tenían una increíble cantidad de detalles y se sintieron de gran lujo, un área aún mayor, y un techo aún más alto. Todas las diferencias en las dos habitaciones se amplificaron aún más con las diferencias al sentir la amplitud entre los dos lugares. ¿Qué tan grande era el lugar? 6 habitaciones, 3 salas de estar, comedores, 3 habitaciones y muchos cuartos de baño en todas partes. A pesar de que ya era obvio que el tratamiento del lado de Klaus que quería que Mio se convirtiera en el nuevo señor demonio sería diferente del de Ramsus quien quería extraer el poder de Wilberto de Mio, hubo malestar por haber sido acogido. Vivir en una suite grandiosa y magnífica como tal. Sin embargo, incluso después de pedir una habitación normal a Klaus, ese demonio viejo inamovible se limitó a contestar: no se preocupe, usted se acostumbrará a ella de inmediato. Riendo como si fuera poco, él le bajó el perfil de una manera indirecta. Siguiendo el flujo del tiempo de Japón, el tiempo en este momento era un poco antes del amanecer, pero puesto que ya le habían preguntado a María sobre las diferencias entre los dos reinos, ya habían adaptado sus relojes biológicos, por lo que en este momento no se sentían cansados. No creo que necesite explicar eso. Por lo tanto, una hora después de mudarse a la nueva habitación de invitados, Naruse Mio ahora estaba entre algunos ajetreos, ya que aún quedaba algo de tiempo antes de la cena. Mio había aceptado la sugerencia de Klaus y entró en la ciudad con Basara y Yuki para recorrerla. Aparte de las sirvientas quien le debía servir a Basara, había otra persona que vino con ellos, y en este momento, hemos llegado a la plaza de Herbel. La joven con un uniforme de sirvienta dijo con los brazos abiertos con una gran sonrisa. Su nombre era Noel, la guía que Klaus había enviado por Mio y los otros. Como había estado muy animada durante su autopresentación sin miedo y timidez hacia Mio como la hija única de Wilberto, las dos de pronto se llevaron bastante bien entre sí. Una fuente y estatua de Wilberto estaba en el centro de la plaza Arderbel, y con lo bien accesible que era desde muchos lugares, era un centro donde mucha gente pasaba a través. La plaza estaba llena de gente, con muchos vendedores y tiendas al aire libre que atraían a muchos clientes, al igual que las áreas del centro de Tokio. Sin embargo, esta zona del centro seguía siendo diferente de las que estaban en el reino humano. En primer lugar, la facción conservadora y la facción del actual señor demonio estaban en una guerra, y esta ciudad no era una excepción. Muchos soldados se podían ver dentro de la plaza, con la espada colgando en sus cinturas y sus armaduras confirmando sus preparativos para la guerra. En segundo lugar, era algo obvio, todo el mundo aquí era un demonio. Sin embargo, ninguno de ellos todavía tenía que darse cuenta de que Basara y el resto de los seres humanos se habían mezclado entre la multitud. La razón de ello estaba en sus ropas. Realmente no se han dado cuenta. Así es, tal como lo había dicho. ¿Se siente más a gusto ahora? Noel se rió mientras que le daba una respuesta a Mio. Mio, Basara y Yuki efectivamente habían pasado por una transformación, pero todo eso realmente fue al ser cambiadas realmente sus ropas. Basara se había puesto la ropa de un clérigo, y Mio y Yuki se habían puesto la ropa de una sirvienta. Eso fue todo por sus disfraces. Pero sin embargo, la razón de que sus identidades no se hubieran descubierto todavía era: los demonios parecen completamente diferentes a nosotros, hay tantos de ellos. Ante los ojos de Mio, entre los demonios animados, la mayoría de ellos eran como un ser humano. Por supuesto, algunos de ellos eran zoomorfos mientras que algunos eran completamente diferentes de un ser humano, pero la mayoría de ellos eran muy similares de un ser humano, en la medida en que parecían no diferentes de un ser humano real, y uno de ellos sería Noel, aunque su aspecto exterior era exactamente el mismo como el de un ser humano. La verdad es que ella era un demonio, y no había ninguna sorpresa de alguien en absoluto cuando llegó a este lugar. Por lo tanto, absolutamente no había sospechas que serían levantadas en absoluto, incluso si Mio y los otros llegaron a este lugar, ya que parecían ser de la misma raza que Noel. No hay nada inesperado acerca de esto en absoluto. Nuestros ancestros de la raza de los demonios fueron exiliados originalmente desde el reino de Dios, y ya que la raza humana se había creado con una apariencia similar a la de los dioses, fue sobre todo un hecho que fuéramos a vernos muy parecidos. Se había dicho que entre la raza de los demonios, hubo muchos en la época medieval que aceptaron la hibridación y dejaron atrás a sus futuras generaciones. Entre los que se quedaron en el reino humano, estaban los vampiros y las hadas. Relativamente, algunos de ellos habían optado por llevar a sus hijos de vuelta al reino de los demonios. Debido a que estos niños no eran sangre pura, que a menudo eran objeto de discriminación, y la facción conservadora que era dirigida por Wilberto hizo un refugio para ellos. Muy rápidamente,
La ciudad Wildar se llenó de estos demonios que eran mitad humanos, y que pasaban a menudo teniendo matrimonios entre ellos. Con cada generación, el número de demonios que no se veía como un ser humano más pronto aumentó. Hablando de ello, Noel sonrió y dijo: aunque mi Osama tiene el linaje de Wilberto Sama, se ve exactamente igual que un ser humano. Tienes razón. Ciertamente, cuando Noel hizo esa pregunta, Naruse-myo recordó de nuevo el hecho y la realidad de que no era más que un humano normal. En lugar de decir que esto no se sentía real para ella o que carecía de conciencia acerca de la situación, como bien podría decir que deliberadamente trataba de no pensar en ello. Incluso si se hubiera visto obligada a ver lo que ella se había visto obligada a creer por sus padres que murieron ante ella y había aprendido el hecho de era la hija del anterior señor demonio. Sin embargo, a pesar de tener su vida normal diaria de fuga sin dejar rastro desde el día en que los padres que la criaron murieron, derivada del cuentagotas en la vida cotidiana con sus padres adoptivos, Naruse-myo todavía se veía a sí misma como un ser humano. A pesar que esos días preciosos no volverían nunca más, esas pequeñas cosas fueron todas las que quedaron y eran valiosas para ella. Y ahora, quien había recibido una vez más otra cosa preciosa, Basara vio completamente a Mio como un ser humano, y María no le obligó a tener la conciencia como una de la raza de los demonios. Yuki y Kurumi no le consideraban como un enemigo, y ella tenía amigos como Ikowa y Sakaki en la escuela. Viviendo la vida diaria normal con todos ellos, ahora era lo más preciado de todo para Mio. Está bien, no debo perder la preciosa vida diaria que tengo, esa es la razón de que he llegado al reino de los demonios. Quiero vivir como un humano, con Basara, como Naruse-myo. Con Noel a la cabeza, una línea la siguió hacia el este, llegando a una esquina donde las tiendas estaban reunidas. Nana Kayuki se mantuvo en silencio su vigilancia hacia su entorno. Ella había elegido originalmente permanecer dentro del castillo, junto con Kurumi y María, pero esto significaría que Basara y Mio estarían fuera solos. Este lugar era el reino de los demonios, y los de la raza de los demonios están por todas partes. Incluso si Noel y Klaus no tenían ningún problema con él en absoluto, habría una gran perturbación una vez que la verdadera identidad de Basara se descubriera y muy bien podría poner en peligro su vida, por lo que si la batalla se podría presentar, lo mejor sería esto. Pero, en el reino de los demonios que estaba densamente cargado de poder demoníaco, ni siquiera la mitad de la energía de Sakuya se podría utilizar, con el límite superior igual que en la mansión de Solgear y posiblemente menos. Basara usaba la espada demoníaca Brinidr, Mio tenía sangre de demonio, y Cest era un demonio, y con Noel que fue enviada por Klaus para guiarlos a su alrededor, probablemente deberían tener suficiente poder. Con todo esto, la persona que lo más probable estorbaría a todo el mundo sería Yuki. Sin embargo, incluso si Cest y Noel fueran capaces de luchar, podría no ser fiable. Al tiempo que permaneció sin confirmar si iba a ayudar por su lado, sería lo mejor si Yuki fuera junto con ellos. Esa fue la decisión que llegaron después de que ella había discutido con Basara y Mio. También, dejando a Mio solo con Basara era peligroso. Esto era principalmente debido a otra razón diferente. Si, por ejemplo, después de haber salido y si la cara de Mio fuera a su vez repentinamente roja por una razón desconocida, o si los botones de su traje de sirvienta no estuvieran cerrados correctamente, o si su ropa interior llegara a desaparecer misteriosamente, o cualquier cosa, nunca sería capaz de aceptar lo que ocurriría después de eso. Aunque desde que Cest y Noel también estaban presentes y por lo tanto no había una necesidad de estar demasiado preocupado porque eso ocurra, las personas debían aprender a esperar lo inesperado, por lo que mantener un ojo sobre ellos sería lo mejor. Y por lo tanto Yuki se había decidido a sí misma, y mantuvo su vigilancia, no parando ni una sola vez. Al final, Noel, quien estaba en la delantera ahora, se dio la vuelta y dijo: Ueme, Yukidono. ¿Qué ocurre? Usted es un héroe, así que supongo que es normal para usted estar un poco nerviosa, pero si sigue siendo así, atraerá la atención fácilmente. Por favor, trate de tener una sonrisa, tiene que permanecer allí con una sonrisa, entiendo. Jejeje, ¿qué fue lo que acaba de hacer? ¿Qué pasa con su rostro inexpresivo? No hay ni una pizca de emoción en absoluto. Sin embargo, Yuki. No, él tiene razón, serás visible si estás demasiado nerviosa, así que trata de relajarte más. Lo siento, ¿no hay necesidad de disculparte? Contigo aquí, podemos ponernos más a gusto. Dicho esto, Basara llevó la mano sobre la cabeza de Yuki. Con una sonrisa y cálida atención de Basara, Yuki se movió junto con las manos. Basara. Detente allí mismo. En el momento en que vio a Yuki moverse aún más hacia Basara, Mio se empujó inmediatamente a sí misma hacia Basara, con la intención de evitar que Yuki tuviera una ventaja inicial. ¿Tú? ¿Por qué estás tratando de montar un espectáculo de besar aquí, en medio de la carretera? TCH, tu cabeza. No te adelantes.
Mio agarró la mano de Basara y la apartó de Yuki. De todo el mundo vamos. A partir de las líneas laterales, Noel en este momento levantó la mano y dijo: la tienda de flores de allí es muy famosa dentro de Ciudad Wildart, y muchas de las flores y plantas en la ciudad provienen de aquí. Probablemente preocupados de que fueran a traer una atención no deseada si el argumento continuara, movió su mano levantada y apuntó en una dirección determinada, en una florería. O eso es bastante inesperado que el Palacio Real utilizaría los servicios de una tienda de flores en las calles. Sí, la razón es que el jefe de esa tienda estaba en buenos términos con su Majestad Wilberto. Al oír la curiosidad de Basara, Noel le dio su confirmación y dio un suspiro relajado después de confirmar que el tema había sido cambiado. Solo entonces. Vaya. ¿Qué ocurre, Noel? ¿Te escapaste del palacio de nuevo para comprar golosinas de nuevo? Un hombre cuya arubaz era completamente desproporcionada en relación con la florería se apareció. Esas palabras parecían haber ganado la insatisfacción de Noel, quien luego dijo haciendo un puchero mientras tenía resentimiento: de ninguna manera. Hoy salí junto con nuevas personas para que se familiaricen con el lugar. Ya veo, los pocos en efecto, parecen poco familiares. Es bastante inesperado que hayas empezado a cuidar de gente nueva, por lo que parece que el problema del corto personal en el palacio se ha vuelto así de grave. El jefe masculino dijo mientras observaba a Sara y los demás: por favor cuida tus modales, Florería-san. ¿Quieres que me queje de la responsabilidad que llevan tus acciones y reducir tu asociación? Si deseas disculparte, hazlo ahora, Ortega-san. ¿Por lo menos tienes el poder de hacer eso? No había una necesidad de ridiculizarme así, ¿no es así? Estoy hablando de verdad. Después de darle esta respuesta al Noel en furia, el hombre llamado Ortega miró a Mio y dijo: hablando de eso, la joven de aquí, es la hija de Wilberto, ¿verdad? Después que Wilberto había pasado tanto esfuerzo solo para enviarla al reino humano, ¿ahora esos idiotas la vuelven a llamar? Las palabras de Ortega provocaron un nerviosismo repentino, congelando inmediatamente la atmósfera. ¿Qué? Mio comenzó a entrar en pánico. Así que, aparte de Ramsus que quería extraer el poder de Wilberto de ella y Klaus que quería que Mio fuera el nuevo señor demonio, había gente como Ortega quien tenía opiniones similares a ella, deseando que no viniera por sí misma. Aunque esto ya era sorprendente para ella por sí misma, ese no era el problema aquí. Con el fin de prevenir una conmoción, no se suponía que la noticia de su venida al reino de los demonios fuera revelada al público. Así que, ¿de dónde sacó esa información? Basara y Yuki tomaron medidas de inmediato, colocándose de pie entre Ortega y Mio desde la izquierda y derecha, separando a los dos. ¿Cómo lo supo? De lo que Noel ha dicho, usted es alguien que tiene oportunidades para salir de la ciudad, ¿verdad? Basara preguntó con un tono agresivo en su ojo, y Ortega con impaciencia se rascó la parte posterior de la cabeza y respondió: deja de ser tan agresivo con este anciano de florería, mocoso, no te preocupes, no he oído ese pedazo de información de cualquier otra persona. Entonces, ¿cómo lo sabe? Ortega entrecerró los ojos hacia Mio y dijo: ya veo, es probable que no sepan cómo se parecía. ¿Te pareces mucho a C-san? ¿A C? ¿Significa que es mi madre? Sí. No solo te ves como ella, tu color de ojos es el mismo que el de ella. Sí, Mio, ya es increíble, no me puedo imaginar a esa MILF, por Dios. Mio siempre había pensando que quienes la crearon habían sido sus padres adoptivos, y como esos recuerdos eran demasiado insoportables, ella nunca pensó en sus padres biológicos, y solo aprendió sus nombres. ¿Ahora? Ella había muerto poco después de darme a luz, ¿verdad? Para Mio, quien dijo en voz baja. Ortega sintió. Ya veo, por lo que ya sabes. Sí, María, la chica que vino a protegerme, me habló de eso también cuando me dijo de mi identidad real. Escuchando desde los lados, Basara y Yuki, que ya sabían sobre ello, permanecieron en silencio, pero aquel silencio era diferente desde el silencio de antes, era uno de preocupación para Mio. A medida que causó que Mio se sintiera agradecida. Mi madre biológica, hasta la fecha, se había enterado de que sus padres eran sus padres adoptivos, y que su padre biológico era el señor demonio. Ella había aprendido acerca de eso a partir de María después de que sus padres adoptivos habían muerto por soljear y después de que ella se había escapado del peligro. Entre las preguntas que le planteó a María en aquel entonces, por supuesto, incluía a su madre biológica, y lo que aprendió fue que, no fue solo su padre biológico Wilberto quien había muerto, sino que su madre había muerto incluso antes, no mucho tiempo después de dar a luz a Mio. Viejo, pero, ¿por qué sabes tanto sobre la apariencia de Asedenka? Después de haber permanecido en silencio hasta ahora, Cest preguntó de repente: a pesar que Asedenka forma parte del linaje de los demonios,
había oído que había crecido en el reino de los demonios, y la sangre humana en su interior era fuerte. La apariencia de Mio-sama es como la de un ser humano, probablemente heredada de su madre. Asedenka se había enamorado después de conocer a su majestad Wilberto y quedó embarazada de Mio-sama, y pronto se instaló en este reino. Pero, al parecer, su majestad Wilberto, quien era un demonio de clase alta de sangre pura, y fue demasiado para Asedenka, cuya sangre de demonio era delgada y había crecido en el reino de los humanos, por lo que, por supuesto, hubo muchos que se opusieron a su matrimonio. Con el fin de permitir que las facciones radicales o conservadoras encontraran alguna excusa para los problemas, tenía que vivir en reclusión en una torre solitaria de la ciudad. Ni siquiera una sola foto de ella o retrato se dejó, aunque el número de personas que sabía de su existencia eran pocas, por lo que, cuando se enteró con su aspecto, exactamente por qué vivió ese tipo de vida. A la pregunta de Cest, Ortega bajó la voz. No importa cuánto Wilberto le daba su tiempo para interactuar con ella, su vida en la torre no era diferente de estar bajo arresto domiciliario. Para ella, estas flores que le entregaba probablemente eran las únicas veces en las que podía conseguir un poco de felicidad, por lo que se me solicitó a través de Wilberto para que le enseñara a cultivar o cuidar de hermosas flores, y por lo que entonces, a menudo iba a ese lugar, y dijo mientras miraba en un lugar lejano en el cielo. Ella era una buena chica. Ella no tuvo reparos en absoluto a pesar de que totalmente no tenía libertad, siempre sonriendo radiantemente más que las flores que había meticulosamente cuidado, incluso si los que la rodeaban no le dieron bendiciones, todo el tiempo que podía de estar con Wilberto, estar a su lado, llevar a su hija, en otras palabras, tú, para que fueras completamente feliz y satisfecha. Qué hermoso es ver cómo el anime se salta tantas cosas irrelevantes. Japoneses de mierda, siempre lo mismo. Ya veo. En cuanto a ser la hija del señor demonio, todo todavía se sentía surrealista para Naruse Mio. Por eso, cuando las sirvientas y soldados de la ciudad le dieron su bienvenida, ella no sabía cómo reaccionar, y pensó que todo esto no era demasiado malo, en absoluto, debido a que no había una necesidad de cambiar sus pensamientos. Debido a que su padre biológico como el señor demonio había transferido su poder hacia Mio, Mio se había convertido en un objetivo para ser eliminada y había dado lugar a las muertes de sus padres adoptivos, aunque Solgiar, quien había quitado la vida cotidiana pacífica de Mio, no estaba libre de culpa. Wilberto también llevaba a cabo parte de la culpa, pero era inútil culpar a alguien muerto. El asunto con él y su esposa no causó emociones en Mio en absoluto. Para obtener venganza por sus padres adoptivos, Mio fue todo lo que tenía antes de conocer a Basara. Por otra parte, la razón por la que había llegado al reino de los demonios era para resolver los problemas que giraban en torno al poder de Wilberto dentro de ella. Por lo tanto, incluso después de oír la historia de su madre biológica, no sentía ninguna emoción especial en todo. Sin embargo, ella todavía. Gracias por hablarme de mi madre. A pesar de que no sabes cómo tu madre se te parecía en absoluto, el saber que te pareces mucho a tu madre te trae un poco de felicidad. La pregunta de Ortega causó que Mio sonriera con amargura y contestara. En cuanto a si estoy feliz o no, ni siquiera yo lo tengo claro, dado que, después de todo, no sé completamente nada de mi madre biológica, excepto su nombre. Por lo menos, creo que es una buena cosa saber más sobre ella. Al oír el pensamiento de Mio, Ortega dio un profundo suspiro mientras le decía, ya veo. Solo entonces. Ortega-san, por favor, que las noticias sobre Mio-sama sigan siendo un secreto, ¿de acuerdo? Noel, quien había quedado atrás en la discusión, interrumpió y dijo. Si la gente fuera a descubrir que la fuga de información fuera a ser revelada de usted o de mí sobre Mio-sama aquí, experimentar una muerte sería un hecho, si tuviera que decirlo. Ortega dio un. No hay que preocuparse, rápidamente no estaré en su camino, no permaneceré por más tiempo para obtener el camino de mi negocio. O sea que se iba a centrar en su negocio de florería sin resaltar. Dándose la vuelta después de decir eso, luego desapareció en su tienda. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.